Buenos días, mis panitas. Hoy les quiero platicar de un show de Netflix animado, al estilo anime y una película de Amazon Prime de los libros de Tom Clancy. Esto es Raiden con Alan Duff y los invito a conocer sobre el guerrero samurai Yasuke y sobre John Clark. Yasuke es una serie animada de tipo anime norteamericana, ideada por LeSean Thomas, en donde seguimos la historia llevada por el héroe del mismo nombre, que es un guerrero samurái negro en el Japón antiguo. Durante los primeros minutos de la serie, vemos cómo llegó a convertirse en samurái, pero en sí el ánimo no se enfoca en esto, sino más bien es un futuro, la historia que se cuenta, de cómo él se retira de la vida como samurái para dedicarse a una vida de paz y alejarse de la sociedad en un pueblito recóndito. Ahora, quiero recalcar que la Kit Stanfield, quien da la voz de Yasuke, es lo mejor del mundo. Punto final. Su voz es magnífica y le queda perfecto al personaje. I've been surviving, keeping to my own concern. O tal vez sea el hecho de que no me puedo quitar de la mente su maravilloso personaje en Atlanta, Darius. Pero escucharlo en Yasuke le da al personaje ese misticismo y tranquilidad casi espiritual que muestra en sus otras actuaciones. Yasuke es un Ronin que se queda sin su señor y entonces abandona la vida de samurái y decide retirarse. Se vuelve un chofer de bote en un río local. Toda su vida evita el conflicto y su mayor deseo es encontrar la paz. Durante sus vivencias como samurái, Yasuke se destaca por su habilidad como militar y por su deseo constante de evitar conflicto y muertes. No disfruta el hecho de tener que destazar gente para alcanzar la paz. La guerra, como medio para alcanzar la paz, es algo que él nunca termina por entender. Es algo que el creador inclusive nos quiere compartir a lo largo de toda la historia. En vez de buscar el conflicto, Yasuke solamente pelea cuando él cree que es necesario. Y en esto está implicada su influencia cultural del personaje. Desde que era un sirviente, Yasuke intenta mantener las costumbres de su comunidad de origen cuando decide defender a los niños, debido a que en su comunidad todos los niños siempre son defendidos como si fueran propios. O bien, solamente pelea cuando el honor está de por medio. Estas son las enseñanzas del camino del samurái que interpretan los creadores. Romantizadas, claro, pero algunas nos traen enseñanzas que podemos interiorizar. Algo importante que les quiero resaltar, y tal vez es algo que debía haber notificado desde un principio, es que el estudio de animación que hace esta anime es MAPPA, quien es más conocido por la última temporada de Attack on Titan. Ellos son quienes la animan. A diferencia de otras series animadas de Estados Unidos, Yasuke está animada por artistas japoneses, lo que la mantiene fiel a la localidad de donde toma lugar la historia. Asimismo, aunque la serie originalmente está en inglés, se determinó otorgarle un casting especial para su versión en japonés. Es un esfuerzo de cooperación que puede que no haya sido explotado en su totalidad previamente por otras minorías, cuyas historias siempre pueden ser contadas con las manos expertas de los estudios japoneses. Me encantaría, por ejemplo, que hubiera historias, no sé, mexicanas animadas por japoneses, ¿por qué no? Bueno, Yasuke está disponible en su primera temporada en Netflix y solamente consta de pocos episodios. La historia de Yasuke es una death story, en el entendido que es un hombre adulto que viaja con una niña para enfrentar a los peligros que afrontan ambos. Pero algo que me gusta de esta historia es que la niña nunca es vulnerable. Es más bien uno de los seres más poderosos de su mundo. Y esto nos trae un sentido de equilibrio entre los viajes de los personajes. Bueno, me cuentan qué piensan de Yasuke cuando la vean. Está en Netflix, ¿ok? Pasamos a otras historias. En este caso, platicaremos de la película de Michael B. Jordan, Without Remorse, o Sin Remordimientos, en donde seguimos a John Kelly en su búsqueda por la venganza. Bueno, debo decirles que las historias de Tom Clancy son de mis favoritas. Jack Ryan es uno de mis personajes favoritos de la mítica norteamericana. Pero Jack Ryan es muy distinto a John Clark, este otro personaje de Tom Clancy. Pues ya que Jack es un espía de la CIA y ha sido educado en las escuelas norteamericanas,
John Clark es lo que se le viene llamando un badass. Es un militar de los Navy SEALs y es el mejor de todos al parecer. En esta faceta de conseguir a los nuevos actores de acción de Hollywood, lo que se busca con Michael B. Jordan desde su paso en Creed hasta ahora en esta película es ver cómo él va desarrollando este papel del héroe musculoso que se requiere para las películas de acción de Hollywood. La historia en sí es la misma de siempre, los rusos son los malos y los gringos son los buenos. Intriga y enemigos ocultos, los que les traen las desgracias a nuestros personajes principales. Nos muestran una reflexión muy particular acerca de los gringos y su idea de hacerse enemigos para prosperar. Y le da al clavo en el aspecto que hoy en día sus enemigos no son externos sino internos. En esta división tan marcada entre los HJWs con los QAnons, o como les decimos aquí, el régimen conservador y los liberales, lo que trae esta visión interna donde los enemigos ya no son ni los terroristas, ni los rusos o soviéticos o los cómics, como les decían antes, sino ahora el enemigo está dentro. Y por ello la historia de la película intentan darle un vuelco a este conflicto. En realidad, en mi opinión, estas historias son las que pueden ser entretenidas o atractivas, pero en sí, en la película se van por la otra alternativa, la acción desmedida y mostrar las capacidades atléticas del actor. Esto es entretenido, pero te deja pensando en que deseas más, sobre todo con respecto a la historia y los personajes. Me gusta que junten a ambos universos con personajes compartidos entre ellos, pero le falta una sustancia que la diferencie de las demás películas del mismo género. Inclusive la serie Jack Ryan es maravillosa. Claro, no podemos comparar la capacidad de desarrollar una serie con una película, pero Ryan es un personaje mucho más interesante que el de John Kelly o John Clark, siendo que lo único que puede hacer bien John es aguantar la respiración mucho y disparar las pistolas. Bueno, me irá muy exigente, pero este es mi género favorito, entre el de los espías y las intrigas internacionales, y me molesta que lo reduzcan a balaceras por el mundo y escenas de acción. Ok, platiquemos rápido de otra movie que también vimos el fin de. Se llama Things Heard and Seen, las cosas vistas y escuchadas, y es sobre la historia de una pareja que se muda a un pueblo remoto de Estados Unidos, puesto que al marido le dan trabajo en una universidad como profesor de arte. La pareja se muda a un pueblo donde las casas tienen mucha historia y pronto se encuentran con que esa historia los persigue. La casa está embrujada, pero eso no es lo que les da miedo a la película. Total, la historia la hemos visto muchas veces. No, aquí el problema es que la maldición de la casa provoca que las personas que la habitan tengan actitudes muy distintas a las de su naturaleza, o más bien despierta sus instintos escondidos dentro de esa naturaleza. Es como The Shining, en donde el lugar que habitan es el causal de los males que les caen a nuestros personajes. Esta película está basada en la novela Todas las cosas dejan de aparecer, de Elizabeth Brandrich. Y es una historia muy particular porque vemos la evolución de los personajes en sus problemas emocionales que cada uno lleva consigo. En sí, sin existir el factor sobrenatural, la historia podría ser creíble hasta cierto punto, porque lo que los personajes optan por hacer llega a los extremos, y esto solamente tiene justificación en el hecho de que están siendo influenciados por fuerzas externas. El elenco de esta película es muy vasto. Por un lado tenemos a Rhea Seehorn, mejor conocida por su papel en Better Call Saul, quien hace de una artista feminista en la película. Y tenemos a Natalia Dyer, quien actúa como una estudiante de literatura que está en su año sabático. Lo que me quiero referir es que al parecer el elenco de la película es un atractivo más, porque la forma en que son utilizados estos actores es un poco superflua, más bien como que pasan de noche. El final de la película me pareció injusto, para serles sinceros. Te mantiene pegado al asiento, sí, para saber qué va a ocurrir con los personajes, y te da unos muy buenos plot twists que solamente vas entendiendo conforme va evolucionando la trama de la película. Al final del día, de lo que se trata el terror es de la naturaleza humana y el hecho de no conocer a las personas en su totalidad. En este aspecto, puede que se haya cumplido con lo que se prometía, pero a lo mejor no es una adaptación del todo fiel a la novela. Ya ven, como siempre pasa. Bueno, esta película la pueden checar en Netflix, protagonista con Amanda Seyfried. Bueno, me cuentan qué piensan de estas opciones. Quería ver si también les gustaría que hiciera un spoiler cast ahora que ya terminó Invincible.
para ver de qué trató, a ver qué piensan de ello. Si les interesa, pónganlo en los comments. Les agradezco mucho haber visto este video. Espero que vean estas películas o series y espero que los recomienden con sus compas y compartan el video. Esto ha sido Allen Dance y sale bye mis pampas.